Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles, la que nos muestra que prácticamente no quedan dudas. El Banco Central subirá la tasa de interés. Y esto ocurriría en la próxima reunión que termina el 14 de julio, ya que el Consejo evaluó concretamente la opción de hacerlo en la cita de hace 2 semanas. Y en el mercado lo analizan como el anticipo de que el alza se viene ahora. Expertos insisten que esto no significa que vayan a subir fuertemente las tasas de los créditos. Lo anunciaron hace 2 semanas y los mercados lo están esperando. Hablamos del primer ajuste del Banco Central a la tasa de interés, que hasta ahora se mantiene en su mínimo técnico de 0,5% desde abril de 2020, alza de tasa que pudo comenzar el 8 de junio pasado. El Consejo consideró que mantener la tasa de política monetaria en 0,5% ya no era la única opción posible, sino que también era plausible la opción de aumentarla en 25 puntos base hasta 0,75%. Así lo muestra la minuta de la última reunión de política monetaria, donde evaluaron concretamente subir la tasa, pero no lo hicieron. A su juicio era mejor comunicar la decisión en el IPOM y no tomarla de inmediato. Había que preparar al mercado. Con lo expresado en la minuta, las entidades financieras ya prevén que el alza se producirá en la reunión que viene. Durante el mes de julio, el Banco Central suba la tasa política y, de hecho, de acuerdo a nuestras proyecciones, la lleve a nivel en torno a 1,5 hasta fines de este año. Será clave para esta decisión las cifras económicas que conoceremos prontamente, como la actividad de mayo y la inflación de junio. Y es que según los expertos, la economía crece a un ritmo más rápido de lo previsto ante la mayor presión inflacionaria. En tal escenario, ¿es momento para pedir o refinanciar un crédito? Tendría que ser ahora ya. No están las condiciones del día de hoy como va a poder hacerlo. Está muy complicado. Esto no va a terminar hoy ni mañana. Evidente resguardo ante una pandemia que no ha terminado, pero en la práctica, las tasas de interés en los créditos como el de consumo o los inmobiliarios han alcanzado mínimos históricos y no se espera que suban fuerte. Las tasas de interés de las personas dependen de quién seas tú como sujeto de crédito. Y puede ser que hoy día no sea tu mejor momento de refinanciarte y mejor, de hecho, sea mejor esperar. Las personas pueden tener de referencia, por ejemplo, el no asumir un endeudamiento que implique pagar mensualmente más de un 25% de sus ingresos al ítem deuda. Y mientras que en Chile se aumentará progresivamente la tasa, en Estados Unidos prefieren esperar hasta 2023. Diferentes estrategias que combinadas provocarían la caída del dólar en el mediano plazo. El peso chileno tiende a apreciarse un poco más frente al dólar, lo cual hace muy difícil que veamos nuevamente en los próximos meses el precio del dólar en los máximos históricos que vimos hace un par de meses atrás. Toda la atención estará puesta en la próxima reunión del ente emisor, que termina el 14 de julio. Recordemos algo que refuerza la opción que la tasa de política monetaria suba ahora. El gerente de la División de Política Monetaria aseguró acá, en Agenda Económica, el jueves pasado, que podría darse esta alza en la próxima reunión de los consejeros porque el escenario ya lo permite. Yo creo, Nicolás, que el escenario que ya tenemos es coherente con empezar a subir las tasas. ¿Cuándo exactamente se empiezan a subir las tasas? Eso depende de muchos factores, consideraciones estratégicas, considera balance de riesgo, porque uno nunca está seguro de qué escenario está enfrentando. Que el escenario que el IPOM presentó es coherente con un grado de normalización relevante en el próximo año y medio. Entonces, más allá del concretamente si esto va a empezar el próximo mes o va a empezar 2 o 3 meses más, eso la verdad lo tendrá que decir el Consejo en su momento. Yo diría que el escenario macro ya es coherente con una normalización gradual. Todos entonces atentos a lo que pasa el 14 de julio, por supuesto que lo vamos a analizar acá en Agenda Económica. Cambiamos de tema y les cuento que las propuestas en impuestos y también pensiones marcaron las ideas que los candidatos a las primarias presidenciales han expuesto. Por supuesto, también fueron las ideas fuerza en los debates organizados por CNN Chile y Chilevisión. A continuación les mostramos un resumen de lo que dijeron este lunes y martes.
¿A cuánto quiere rebajar el IVA? 16%. Los invito a ustedes aquí y ahora a eliminar todas las exenciones tributarias. Yo estoy de acuerdo en avanzar en un royalty minero. El momento de subir los impuestos no es hoy. Aumentos por acá y reducciones por allá, con algunos matices. Los candidatos presidenciales de Chile Vamos expusieron sus propuestas para recaudar más durante el primer debate de cara a las primarias. Pero revisemos el detalle. Mario Desbordes busca, entre otras cosas, llevar adelante una reforma tributaria que considere una reducción del IVA, bajándolo del 19 al 16%, lo que bajaría la recaudación fiscal en cerca de 5.000 millones de dólares. Busca incentivar, por un lado, la economía, por otro lado, busca mejorar la carga tributaria. El IVA es el más regresivo de todos los impuestos. Una de las medidas que ha sido apoyada de forma transversal desde la UDI hasta el Partido Comunista es la eliminación de algunas exenciones tributarias. Pero Ignacio Briones también emplazó a sus contendores a apoyar otro tipo de iniciativas. Y aprovecho de preguntar si acá estaríamos dispuestos a eliminar la renta presunta a los camioneros, a los agricultores, a los pequeños mineros. Mientras el Congreso revisa un nuevo royalty minero y con un precio del cobre por sobre los $4 la libra, el candidato independiente Sebastián Sichel buscará llevar adelante una iniciativa similar, pero con una diferencia. Yo estoy de acuerdo en avanzar en un royalty minero. Lo que me pasa es que no me gusta la discusión que hoy día está en el Congreso porque se cobra sobre las ventas y no sobre las utilidades, pero hay que ir avanzando en la medida que esté asociado al aumento del precio del cobre. Pero cuando algunos piensan en aumentar los impuestos, desde la UDI buscan recaudar más fondos postergando el alza de los tributos debido a la crisis económica. Sin esta medida, ¿cómo hará Joaquín Lavín para financiar su programa? Crecimiento económico, aumento del precio del cobre, endeudamiento, evasión, exenciones e impuestos. Fin al negocio de las AFP, un sistema que sea solidario. Las AFP no juegan ningún rol y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir. Este martes fue el turno de los candidatos del Pacto Apruebo Dignidad y sin duda que las pensiones marcaron la discusión económica. Fin a las administradoras de fondos y un sistema más solidario son los pilares de Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Pero, ¿qué pasará con el dinero de las cuentas individuales? No se van a tocar los fondos actualmente ahorrados y todo el margen de cuánto vamos a cotizar más, cuánto va a ser de solidaridad y cuánto va a ser la historia de cada uno del aporte para no desincentivar el ahorro individual, es parte del debate que tenemos que tener con el resto de la oposición. Al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Trabajar menos y ganar más es el legado que busca dejar Jadwe. El candidato comunista busca llegar a un sueldo mínimo de 567.000 pesos con 36 horas de trabajo semanal. Y no solo eso, ya que apunta a una pensión mínima por sobre 400.000 pesos. ¿Cómo se financiaría? Que el Estado contribuya con un 3,2% del PIB anualmente para poder sostenerlo en un comienzo y en la medida que se vayan aposando tanto la contribución del trabajador como la contribución del empleador, que en total suman 18%, van a ir generando un fondo, ¿no?, para asegurar estas pensiones. El apoyo a este y otro tipo de medidas solo se verá reflejado en la papeleta del próximo 18 de julio, cuando los chilenos decidan qué candidatos irán a la primera vuelta presidencial de noviembre. Vemos ahora un tema que desarrollamos en Agenda Económica AM este miércoles. Según el Ministerio de Obras Públicas, este año podría ser igual de seco que 2019, es decir, más del 80% de déficit hídrico. Es por eso que trabajan en un mayor control de los derechos de los más de 300 acuíferos que tiene Chile y también en la construcción de proyectos de las sanitarias. Chile tiene 375 acuíferos diferentes. Hoy día nosotros hemos estudiado cada uno de ellos, tenemos en prohibición 100 acuíferos, o sea, ya tenemos bajo restricciones totales de entrega de derechos 100 de los 375 y un número muchísimo mayor si consideramos los que tienen algún grado de restricción donde solamente se pueden entregar derechos provisorios. Estamos haciendo obras para que en cada una de nuestras cuencas, en cada una de nuestras ciudades, tengamos el abastecimiento asegurado. Para eso, con cada una de las sanitarias, cada una de ellas tiene un plan a 5 años, donde las metas que hemos puesto son mucho más altas y eso ha llevado a que se tienen que construir nuevas obras.
¿Se acuerdan que yo les conté que el martes subieron muy fuerte las sociedades cascadas de SQM ante el anuncio de que se estudiaría una posible fusión? Bueno, esta alza continuó y muy fuerte este miércoles. Veamos el detalle de acuerdo a la jornada en la Bolsa de Santiago. ¿Cuál fue la sociedad que más subió? Nitratos, que no había sido de las que más subió el martes. Este miércoles sí, 23,75%. Oro Blanco se disparó 14,94%, Norte Grande 9,40% y la serie B de SQM 1,05%. Se estima que entre martes y miércoles, sumados ambos días, las sociedades cascadas de SQM ganaron cerca de $500 millones en valorización bursátil, solo con anunciar que se podrían fusionar. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos el excelente momento de las startups de nuestro país con el director ejecutivo de Endeavor Chile. Ya volvamos. Si bien Corner Shop es la estrella del momento por la oferta de Uber por el total de la empresa, son muchos los casos de startups que están en el mejor momento. No solo Notco y Betterfly, que hemos visto cómo aseguraron importantes inversiones. Cada día sabemos de noticias de otras menos conocidas, pero que se abren paso en sus mercados y también en el Venture Capital. Hablamos sobre esto con José Manuel Correa, director ejecutivo de Endeavor en Chile. José Manuel, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias por la invitación. ¿Cuál fue tu impresión cuando supiste de la oferta de Uber y que avalúa Corner Shop en $3.000 millones, superando por lejos el índice que la califica como el primer unicornio de Chile? Una alegría por el ecosistema, en el fondo, por todo el impacto que va a traer, porque es súper importante tener casos de éxito que inspiren a la próxima generación de un gran número de emprendedores que hoy día están avanzando de manera impresionante y que no habíamos visto nunca antes en Chile. Sí, y esto está sucediendo en semanas consecutivas. Esta fue Corner Shop, la semana pasada fue Betterfly, que ya está evaluada en $300 millones. Hace 2 o 3 semanas fue Notco con una nueva ronda de inversión de entre 10 a 25 millones de dólares. La verdad que no estábamos acostumbrados a que hubiera buenas noticias de este calibre para las startups más conocidas en Chile. Sí, es verdad. Llevamos mucho tiempo esperando que pasara esto. Y lo que está pasando hoy día, yo creo, es que en el fondo estamos cosechando el trabajo de mucho tiempo, de muchas organizaciones, de una política pública que si bien tiene mucho que por mejorar, ha sido súper estable durante los últimos 30 años y que hoy día nos permite tener distintos instrumentos y visualizar que efectivamente en distintas verticales, en distintas industrias, en distintas regiones, se están desarrollando emprendedores al alero de tecnologías súper interesantes que están empezando ya hace un rato a internacionalizarse y a verse de manera mucho más atractiva por parte de los inversionistas. Los inversionistas están confiando más en un mercado que antes era desconocido como el chileno y así están apostando por estos desarrollos. Sí, lo que pasa es que antes, claro, primaba quizás como la visión más clásica de las inversiones en inmobiliario, en divisas. Hoy día lo que te permite este tipo de empresas es un escalamiento brutal, un export, que en el fondo que es lo que están buscando estos inversionistas que no tienen con estas otras inversiones. Entonces, asociados a tecnología, modelos de negocios innovadores y que los hacen altamente escalables para lograr las ventas en otros países, genera obviamente un interés en inversionistas que antes no existía, dado que no estaba este ecosistema tan maduro como lo tenemos hoy día. Hoy día hay una cantidad impresionante, nosotros desde Endeavor no damos abasto para la cantidad de empresas que se nos acercan, de emprendedores a pedirnos ayuda, con incluso ya algunas rondas de levantamiento levantadas e incluso con participación ya y ventas oficinas en otros países, cosa que hace 5 años no se veía en Chile. Hoy día ya eso se está acumulando y se está viendo casi toda la semana. Y ese escalamiento que tú mencionas a un relativo bajo costo respecto a inversiones tradicionales, que no son fábricas grandes, no son grandes edificios que son difíciles de mover, sino que son software que pueden ir de un país a otro sin ningún problema y que si bien requiere todo un trabajo detrás de desarrollo, mucha habilidad blanda también, pero que no es algo que se necesita una inversión lenta que demore años en ejecutarse.
Exactamente, es tecnología, pueden ser productos que solucionan o se hacen cargo de un pasivo ambiental o que se preocupan o se solucionan una problemática operacional de una industria que es clave y que son, o pueden ser servicios también que están apalancados en base a una tecnología de desarrollo propio y que son, por lo mismo, por el hecho de que exista la tecnología fácilmente de escalar, lo que hacen que sean procesos mucho más atractivos y por eso pasan estas rondas de montos que son increíbles. Pero que se entienden porque el atractivo que les dan estas tecnologías y estos emprendedores que además ya tienen un track record, en el fondo ya llevan años de venta, ya no son una startup, sino que ya una scale-up que está en otra condición y que las hace mucho más atractivas por parte de no solo inversionistas en Chile, sino lo que estamos viendo también, inversionistas de afuera, que quizás ya están más acostumbrados a esto y están dándose cuenta que en Chile hay capacidad que nunca habían visto antes. Sí, Corner Shop, Notco y Betterfly ya son empresas conocidas de por sí y ya tienen un nombre que les abre puertas para ir directamente a hablar con potenciales inversionistas en futuras rondas. Ahí me imagino que es muy importante el trabajo que hacen ustedes en Endeavor u otros aceleradoras, también asociación de Venture Capital, que hacen el paso intermedio. Empresas que no son conocidas todavía, que tienen mucho potencial, pero que el nombre todavía no les dice nada a los inversionistas. Ahí ustedes entran como el puente para abrirles puertas que después, más adelante, ellos mismos se van a encargar de abrir. Exactamente. Nosotros, de hecho, hemos apoyado con inversiones en las 3 empresas que nombraste y tenemos un listado súper grande que está en procesos de... Nosotros tenemos un área específica de acceso a capital donde lo que hacemos es, por un lado, ayudar a nuestros emprendedores en su proceso de levantamiento de capital, ya sea con temas legales o de armar el pitch, el deck, hasta vínculos con los fondos en Estados Unidos, en México o España o donde sea que los necesiten. Y también ayudamos, estamos lanzando ahora hace poco un programa donde estamos juntando a Family Office chilenos y fondos chilenos, VC chilenos, con fondos estadounidenses y mexicanos y europeos para que en el fondo tengamos un espacio donde puedan compartir experiencias, que es un programa inédito y donde tenemos fondos súper interesantes participando y que lo vamos a lanzar ahora la próxima semana. El hecho de que estas empresas chilenas, sobre todo, se hagan más conocidas afuera en el Venture Capital Internacional, obviamente abre puertas. Y eso les permite también, por ejemplo, a ustedes en Endeavor Chile preocuparse quizás desde etapas más tempranas de empresas, porque a medida que se vayan conociendo las empresas chilenas, hace que también los ojos de los inversionistas se ubiquen en etapas más tempranas para ellas mismas. No sé si entiendes a lo que me refiero, José Manuel. Sí, entiendo la analogía. Es verdad, lo que pasa es que esto que al final hay que pensar que es una carretera y mientras existan estos ejemplos y estos emprendedores con este tipo de tecnología y que se empiezan a repetir, obviamente el enfoque de estos family office o estos VC cambia y se va ampliando porque en el fondo se están dando cuenta que hay un pipeline súper robusto de emprendedores en distintas tecnologías que está saliendo de manera consistente. Y ellos lo que están buscando en el fondo son tecnología, nuevos modelos de negocio que vayan a impactar de forma importante en el mundo. Hoy día en Endeavor nosotros tenemos una cantidad impresionante de empresas postulando a Endeavor. En espera para poder aceptar en Endeavor ya tenemos a 30 con tecnología, con participación en otros países, con rondas de inversión que ya levantaron. Ya son Endeavor 160 y tenemos otro número de casi 100 empresas que no tenemos ni para cuándo verlas, pero en el fondo lo que te quiero decir con esto es que hoy día en las distintas etapas hay un gran número de empresas que están ya en otro estadio y nosotros estamos tratando de acomodar nuestra oferta y nuestro apoyo para poder ayudar a la mayor cantidad de empresas, ya sea por capital o también en su proceso de internacionalización, que son las principales cosas que los inversionistas se fijan a la hora de invertir. O sea, es una buena noticia que ustedes no den abasto porque significa que hay muchas empresas que ustedes seleccionan como positivas, están llegando en grandes cantidades y así se forma una pirámide muy saludable de una base que está en la parte más abajo que empuja y sube la exigencia también al resto de las startups. Y digo que es una buena noticia porque el hecho de que ustedes no den abasto significa que pueden seguir creciendo, significa que pueden convencer a empresas, a aportantes que les den financiamiento a ustedes para aumentar su red, pero también es que el sector privado por su cuenta también formen sus propias aceleradoras y hagan sus propios fondos de Venture Capital, algo que se usa mucho en el resto del mundo, donde las empresas hacen una filial solamente para Venture Capital y que convocan a empresas que le ayuden en su giro.
Bueno, ese es el efecto multiplicador que en el fondo da el por qué nace Endeavor. Lo que queremos nosotros es exactamente eso, y pasa eso. Finalmente, los ecosistemas que se van desarrollando y esos emprendedores que terminan vendiendo sus compañías son emprendedores, gente que no puede estar tranquila, que le gusta estar desarrollando, solucionando problemas. Entonces vuelve con un fondo o con más empresas o con fondos y empresas y va enriqueciendo o va entregando en el fondo más oportunidades para potenciar a una mayor cantidad de emprendedores. Por eso son tan buenas noticias lo que pasa con Corner Shop, con Betterfly, en el fondo, que no solo por el ejemplo, sino porque son emprendedores, y eso significa que van a, y bueno, en Endeavor lo tenemos un montón de emprendedores que ya no tienen un solo emprendimiento tecnológico, tienen 4. Y al final, ¿qué significa eso? Y son emprendimientos de base científico-tecnológico. Entonces, los sueldos que estamos hablando son distintos, el enfoque es distinto, que es en el fondo la economía que creamos nosotros, de base científica-tecnológica. Cuando se habla de que subir la inversión en I+D, eso es algo positivo, pero ya ves que hay una masa crítica muy importante y que está haciendo, como dicen en Estados Unidos, un game change en el emprendimiento nacional. Sí, hay una masa muy crítica, pero tenemos todavía baches importantes en algunas industrias, en algunas verticales. Hay algunas verticales que se diferencian de por sí, de solas, la acuicultura, la minería o estos software, plataformas que son de consumo masivo, retail, pero en términos como todos los desafíos que existen en biotech, en biotecnología, en edtech, educación tecnológica, en las mismas fintech también, necesitamos mucha más investigación, necesitamos mucho más científicos volcados a esto, y yo creo que una política de I+D más sólida es trascendental para potenciar este crecimiento que te contaba recién de base científico-tecnológica, que es por lo menos lo que nosotros creemos desde Endeavor. José Manuel Correa, director ejecutivo de Endeavor Chile, gracias por estar en Agenda Económica contándonos el momento del emprendimiento nacional, no solamente startups, sino que, como tú decías, scale up. Gracias por estar en CNN Chile. Gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Siempre los invito a que vean la edición AM de Agenda Económica todos los días a las 8 de la mañana. Sigan con nosotros.